Buenos días, ¿cómo Buenos están? días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de todo lo referido al 8 de marzo y al Día de la Mujer Trabajadora. Sí, primero que nada queremos reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora como esto, ¿no? Con su origen histórico, que es justamente parte de la base de mujeres en la calle, obreras, luchando por mejoras salariales, por mejores condiciones de trabajo. El siglo pasado en particular empezaron las movilizaciones una vez que la mujer fue integrándose al mercado laboral, siempre al principio relegada en sus digamos, derechos laborales. Se trabajaban más de 12 horas, salarios muy inferiores a los que cobraban los hombres. Entonces, en este marco, las mujeres empezaron a organizarse y movilizarse en justamente en luchas de cara a mejorar estas condiciones económicas que las aquejaban. Hoy en día esta conmemoración ha tornado, digamos, a veces en festejo. Muchas veces escuchamos hoy en día que se les sea feliz día a las mujeres, así como el feliz día del niño, el feliz día de la madre y del padre. Y en realidad nosotros queremos reivindicar que esto no es así, ¿no? No es un día para festejar, sino para conmemorar y justamente reivindicar y luchar por las cuestiones que todavía hoy a las mujeres nos aquejan, ¿verdad? Así es, y yendo a lo que es el contexto actual de la situación del mundo en que vivimos, donde a nivel general se ha profundizado tras la crisis la explotación de la clase trabajadora en todo el sistema capitalista mundial y también en nuestro país, ¿verdad? La pérdida de puestos de trabajo que estamos viendo, la disminución de los salarios hoy en la actualidad que no cubren la media canasta básica, problemas en el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, ponen en evidencia que la crisis recae sobre los trabajadores. Y dentro de la clase trabajadora es claro que las mujeres son las más perjudicadas por la doble opresión que viven las mujeres, es decir, la opresión del propio sistema sobre la clase trabajadora en sí, y a su vez la doble opresión con la doble tarea en lo que tiene que ver con lo que esta sociedad relega en las mujeres, como todo el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos o de los ancianos, entre otras muchas tareas que asumimos. Y que esta asignación de roles de género en la mujer es parte del esquema armado por las clases dominantes para explotar a toda la clase trabajadora, ¿verdad? Para garantizar la reproducción de los trabajadores es que tenemos el actual formato de familia, y es este formato de familia el que relega a la mujer a un segundo plano dentro de la misma, y por eso nosotros planteamos que la mujer dentro del capitalismo sufre una doble opresión. Pero siempre nos importa plantear que el origen de las diferencias entre hombres y mujeres, los problemas que sufren las mujeres, no están justamente en las diferencias de género, sino en las profundas desigualdades que el capitalismo genera, ya que es un sistema basado en la explotación del ser humano, que se sirve de la opresión de la mujer para mantenerse. Exactamente. Bueno, en los últimos años se ha visto cómo ha crecido el movimiento de mujeres en nuestro país. En particular, el último año, el 8 de marzo, fue asistido por cientos de miles de personas. Las mujeres hemos salido a las calles, nos hemos movilizado con rebeldía, justamente para exigir cambios reales en la situación que vivimos hoy, tanto de violencia, que llega a niveles alarmantes al día de hoy, como también de explotación y discriminación cotidiana, no solo en ámbitos laborales, sino también en nuestros ámbitos de estudio y demás. Sin embargo, algo que también sucede es que, como decía Federico, en este esquema la clase dominante también se mueve y trabaja, ¿no? Y ha introducido en los movimientos de mujeres, en los movimientos feministas, un discurso más individualista y centrado justamente, únicamente en lo que acaba de escribir Federico como la desigualdad de género. Es decir, esta es una problemática real que vivimos las mujeres a lo largo y ancho, vamos a decir, pero no hay que quitarle el carácter de clase y el carácter de explotación doble que viven las mujeres trabajadoras en particular. Entonces, de esta forma, centrando el debate solamente en un acceso a ciertos derechos, a ciertas leyes, se invisibiliza la opresión y la explotación del sistema en sí, como acaba de mencionarse. En este sentido, a veces se plantea una agenda y digamos una discusión en términos de luchas que nosotros entendemos no son centrales, como por ejemplo el tema del el lenguaje inclusivo.
como si nosotros, digamos, toda la humanidad cambiara la forma de hablar e incluyera a las mujeres en cada uno de los artículos que está diciendo, como si eso fuera a cambiar las condiciones de fondo. Nosotros entendemos que obviamente la cultura es parte de la superestructura y forma, digamos, es un reflejo de justamente las condiciones de base económicas. Es decir, es importante ir cambiando ciertos modos, sobre todo los modos también de vincularnos en esta sociedad. Eso ni que hablar, pero no podemos, digamos, mentirle a la gente o, digamos, entender que con este discurso o con esta forma de hacer política vamos a cambiar la realidad. Sí, lo que se hace cuando se habla, por ejemplo, del lenguaje inclusivo es invertir el orden en el cual se dieron las cosas. Es verdad, por ejemplo, en el idioma español el lenguaje es machista, eso no es algo que vayamos a negar. Justamente el lenguaje es machista porque está fundado sobre una sociedad machista, Exacto. Sobre una sociedad basada en la explotación. No vamos a terminar con el machismo y la explotación porque le cambiamos una letra a las palabras, sino al revés, digamos. Debemos combatir el sistema que fomenta la explotación y la discriminación y luego de ahí se darán los cambios culturales. Nosotros creemos que cuando se subvierten las cosas de esta manera se termina parcializando la lucha y llevándola a lugares que terminan siendo muy superficiales que justamente no le hacen, vamos a decir, ni cosquillas a la situación de fondo del sistema, ¿verdad? Exacto, otro de los aspectos que hoy en día está muy en boga y que de nuevo la clase dominante busca también para mantener su poder, digamos, entre los movimientos sociales, tiene que ver con la solidaridad, este concepto de solidaridad y hermandad entre todas las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí hay que hacer ciertas salvedades, es decir, nosotras como mujeres trabajadoras tenemos una solidaridad de clase digamos, completa con aquellas mujeres que viven la opresión y la explotación, así como también con los hombres de la clase trabajadora que viven la explotación del sistema. Pero no tenemos nada que ver con las burguesas que explotan, es decir, una mujer burguesa, una mujer rica que tiene a su vez a su cargo, vamos a decir, empleados que explota y demás, no nos genera la menor empatía. Entonces, en este sentido, es importante diferenciar un poco ciertas cuestiones. Por ejemplo, hay otro concepto que también se maneja mucho, que es la cámara femenina, vamos a decir, que es, bueno, todas las mujeres que están en el Parlamento luchan juntas por ciertas cuestiones. Es real que hay algunas cuestiones que se pueden pelear en conjunto, pero la realidad es que hay cosas que no son así y que incluso las propias mujeres que están hoy en día en las cámaras han votado, por ejemplo, la ley de presupuesto que ha recortado la inversión pública, han sido las mismas que han votado la ley de violencia, digamos, contra la mujer, pero luego no le asignaron presupuesto. Entonces, la pregunta que nos cabe es, para las mujeres trabajadoras uruguayas, ¿nos cambia realmente que esté Verónica Alonso en el Parlamento o que María Julia Muñoz sea ministra, si luego va a decretar la esencialidad para romper una huelga docente? Hay ahí un concepto con el tema de la solidaridad o la sororidad, que es el concepto que se acuña en el feminismo, que al perder su carácter de clase, si nosotros no le incluimos el carácter de clase, pierde sentido, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna solidaridad con María Julia Muñoz, por ejemplo, o con Verónica Alonso. Sí, plantear la lucha exclusivamente entre géneros, ignorando la lucha de clases, plantea la unificación, ¿no? ¿Verdad? Soslaya las diferencias de clase en los dos géneros, además, claro. ¿No? ¿Verdad? Así como creemos que las mujeres trabajadoras nada tienen que ver con las mujeres explotadoras o las gobernantes que mandan reprimir trabajadores, tampoco del lado de los hombres tenemos los trabajadores nada que ver con los explotadores, digamos. Por lo tanto, plantear la cuestión únicamente desde los géneros, invisibilizando las reales diferencias de clase, nos parece que es desviar la lucha real contra las bases del sistema que genera la opresión de la mujer. Sí, que es un mecanismo propio justamente, como decíamos ya, de la clase dominante para desviar la lucha de los trabajadores, que en realidad es la que los puede hacer a ellos temblar, ¿verdad? Y vale la pena, para que no sea solamente una cuestión teórica, sino ver en concreto la situación de las mujeres en el Uruguay hoy, ¿verdad? Por ejemplo, en el Uruguay de hoy, 1 de cada 3 mujeres que busca trabajo no encuentra un trabajo o terminan un trabajo precarizado. Está lleno de empresas tercerizadas o en rubros como supermercados o los shopping, es decir, en un montón de trabajos donde la mayoría, un montón de trabajos precarios, donde la mayoría de las personas que trabajan allí son mujeres. En cuanto a, bueno, hay que agregar además la tasa de desempleo, por ejemplo,
es mayor a nivel de las mujeres que de los hombres, y sobre todo si vemos las mujeres jóvenes. Es una cifra alarmante que casi la tasa de desempleo femenina entre la juventud está cerca del 30%, es decir, casi una de cada 3 mujeres jóvenes en el Uruguay no encuentran trabajo. Desde el punto de vista de la violencia, las estadísticas oficiales, es decir, aquellas que son los casos que son denunciados, dan cuenta de que cada 13 minutos se denuncia una agresión a una mujer. Solo el año pasado fueron asesinadas por cuestiones de violencia de género 39 mujeres, casi 3 mujeres por mes. La ley, y a todo eso tenemos que decir, la ley votada en el 2017, la ley que pretende proteger a las mujeres contra la violencia de género, es una ley que para nosotros tiene importantes avances en cuanto a cómo está escrita, en cuanto a cómo busca proteger a la mujer, pero que terminó siendo de parte del gobierno y de todo el sistema político un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque solamente medio año más tarde, en la rendición de cuentas del año pasado, no se le asignó presupuesto. Apenas se le dio un dinero al Poder Judicial que no es ni la 10ª parte de lo que el Poder Judicial estimó necesitaba para aplicar la ley. Por lo tanto, lo que vemos es que el Estado, el sistema político y en particular el gobierno tienen una enorme responsabilidad, porque esto no se trata simplemente de una discusión semántica de si le dieron o no le dieron plata o si votaron tal o cual ley. Hay casos concretos, hay 39 mujeres asesinadas. En lo que va de este año hay más mujeres asesinadas. Un caso reciente, una mujer asesinada por su pareja que había denunciado a su agresor estaba identificado y que la mujer no tuvo a dónde ir y terminó siendo víctima y terminó siendo asesinada por la persona que ya estaba identificada y denunciada. Es decir, el Estado es responsable, no se puede eludir esa cuestión. Sí, es ese caso que menciona Federico, que es de la semana pasada, un caso lamentable, que deja al desnudo, ahí está, en el departamento de Artigas, deja al desnudo cómo los mecanismos oficiales, ¿no? Los mecanismos del gobierno fallan. La mujer denuncia, no pasa nada. Vuelve a denunciar, reitera la denuncia, no pasa nada. Y bueno, lamentablemente terminó con la mujer asesinada. Pero, es decir, las propias formas que se pone el gobierno hoy no dan abasto, no dan cuenta. Y bueno, y de este caso, porque lo tenemos muy reciente, pero sabemos claramente, hemos todo visto en las noticias, un montón de casos con similares características donde se podría haber evitado la muerte de esa mujer y sin embargo no se hizo, no se pudo realizar de esa forma. Luego hay este planteo que estamos manejando con respecto a cómo el gobierno en realidad es responsable, el Estado tiene responsabilidad sobre las muertes y sobre la protección de las mujeres, choca de frente o toca, digamos, otro aspecto que queríamos mencionar para el día de hoy, que es cómo también el partido de gobierno, también los partidos tradicionales a su forma, pero en particular el Frente Amplio en esta semana ha manejado este tema con mucha demagogia. Tal vez ustedes se han enterado que ha circulado una carta de la organización denominada Intersocial Feminista, que es un conglomerado de en realidad organizaciones, sindicatos, ONGs y demás. Tiene un corte claramente oficialista, pero esto ya, digamos, es una connotación que nosotros hacemos en vista de los hechos, ¿no? Exacto, de cómo se actúa. Esta organización envía una carta a todos los precandidatos a presidente, es decir, incluido Gonzalo Abella de la Unidad Popular, solicitándoles que ellos, si están de acuerdo con el planteo que hace la Intersocial, firmen la carta, firmen esa nota en forma de compromiso, es decir, para contraer un compromiso político de que eso se va a cumplir. A priori uno lo escucha y dice, bueno, depende de lo que diga la carta, parece puede racional. Estar muy bien, claro. El tema es que la carta plantea aspectos muy de mínima para lo que es hoy la situación de las mujeres. Por ejemplo, plantea que, bueno, está como escrita para que los precandidatos del Frente Amplio digan que sí y el resto no se sabe muy bien, sobre todo para que los partidos tradicionales digan que no, tal vez, porque el primer punto refiere a no perder los derechos actualmente garantizados por ley, entre comillas, pongo yo, eso lo agrego yo,
que tiene que ver con, bueno, la ley del aborto, la ley de violencia y otras leyes que en realidad no hacen específicamente al problema de la mujer, pero sí problemas de minorías. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, la ley trans votada recientemente. La ley para la protección de los afrodescendientes, la ley para personas con discapacidad, leyes sobre derechos que está bien otorgar a las minorías, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad. Leyes que, por cierto, podemos agregar nosotros, son un poco incompletas con respecto a consagrar realmente los derechos. Pero sin embargo, no son leyes vinculadas directamente a la lucha de la mujer, y nosotros se plantea allí que se comprometan a no retroceder en ello. Eso como un paso de mínima, ¿no? No se plantea, por ejemplo, que hay que avanzar en la ley del aborto, que hoy en día está reglamentado, pero no está garantizado por ley en cualquier caso. Por ejemplo, no está pensado desde una óptica de la decisión de la mujer a continuar su embarazo o no, sino que está pensado desde un punto de vista meramente para cumplir con la ley del aborto que se venía trabajando. Después hay otro segundo punto que habla de la ley de violencia y dice específicamente presupuesto de mínima para empezar a funcionar la ley de violencia. Y bueno, un tercer punto que sería reglamentar que quede fijo ya lo que es la paridad de cargos en las elecciones, digamos, que se realicen. Este programa nosotros entendemos que si bien, no tiene nada que nosotros no compartamos, creemos que es muy básico para poder empezar a discutir con quienes en el futuro van a ser presidentes. Alguno de ellos va a ser presidente del país. Entonces entendemos que es una movida un poco demagógica y digamos electoralista desde ese punto de vista, ¿no? Además, de alguna forma también centra la discusión en estos tres ejes que, si bien son importantes para la lucha de la mujer, no tienen, por ejemplo, no se menciona nada de la situación laboral de las mujeres, no se menciona esto que decíamos hoy, la precarización de las tareas o el reconocimiento del trabajo no remunerado. Hay un montón de cuestiones que no están planteadas en esta plataforma. Entonces, desde el punto de vista de la situación real que hoy atravesamos las mujeres, no sería completo lo que se necesita para el próximo periodo de gobierno en particular. Esto es algo que nosotros queríamos rescatar porque en particular ha trascendido. Obviamente la Unidad Popular va a tener una respuesta y va a tener un planteo sobre este punto, pero nos parecía un poco inoportuno, o mejor dicho, oportunista, desde este conglomerado de organizaciones, plantear esta situación hoy y no plantearlo, por ejemplo, cuando se votó la ley de violencia, no se reclamó en ese momento asignar el presupuesto. Entonces, bueno, tal vez para ya ir cerrando, plantear que bueno, para nosotros la lucha de la mujer no es una lucha más, no es una lucha accesoria, sino que es una lucha imprescindible y que tiene que ir de la mano con el resto de la clase trabajadora. Es decir, nosotros que entendemos que la importancia de luchar, porque nada de lo que han ganado los trabajadores a lo largo de la historia, y las mujeres en particular tampoco, lo han ganado porque han tenido algún premio o las clases dominantes lo han cedido, sino que ha ganado en base a la lucha. Entonces, en esa lucha debemos estar toda la clase junta y luchando para el mismo lado. Esto no quiere decir que haya, digamos, por ejemplo, que nosotros en particular convocamos a la marcha del 8 y convocamos a que nuestros compañeros también participen. Es obvio y es claro que hay cuestiones que debemos liderar las mujeres y debemos llevar adelante ciertos planteos las mujeres, pero eso no quiere decir que los compañeros no participen. Nosotros no creemos que sea correcto plantear una división, que no se participe o que los hombres no vayan, porque eso menosprecia la lucha. Nosotros al revés creemos que cuantas más personas haya en la marcha es mejor, ¿verdad? Bueno, por eso convocamos a la movilización del día del 8 de marzo, porque la liberación de la mujer solo puede ser encaminada por las mujeres, por las explotadas, pero debe ser acompañada por toda la clase trabajadora. Por eso convocamos a la marcha y dejamos claro cuál es nuestra posición. Bueno, como siempre les dejamos para que nos escriban nuestras redes. Tenemos el celular 091-070-182 y también por nuestras redes sociales también, si nos quieren dejar comentarios y también ir siempre
estamos encaminando una técnica nueva, si se quiere, que es poder conversar con ustedes en vivo. También nos pueden acercar las preguntas para el próximo miércoles, ¿verdad? Bueno, todos los miércoles a las 21 estamos en vivo por nuestra página de Facebook, contestando todas las preguntas que nos hagan durante la semana y las que nos hagan en vivo en ese momento. Así que bueno. Esto fue todo por hoy. Hasta luego. Hasta el próximo jueves.